Hola, sean todos bienvenidos a una sesión más de la catequesis virtual. Agradecemos de todo corazón a todos ustedes por acompañarnos cada semana en estos temas. El día de hoy también agradezco infinitamente a todas las personas que nos acompañan tanto por Facebook como por YouTube a través de la página de la parroquia de San Rafael Arcángel y de la cuasi parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, IMIX. Así es que el día de hoy vamos a iniciar con nuestro trabajo, no sin antes presentarme nuevamente con ustedes. Yo soy Susi, catequista, y el día de hoy vamos a iniciar nuestro trabajo con la oración inicial. Todas las semanas, si tú te has dado cuenta, hemos tenido un invitado especial, así es que le damos la bienvenida a nuestro invitado y le pedimos que inicie con nuestra oración. ¿Qué tal, muchachos? Tenemos hoy oportunidad de plantearnos uno de los temas que vale muchísimo la pena, el nacimiento de Cristo, y vale muchísimo la pena que lo podamos meditar, sobre todo porque el Señor nos invita desde su nacimiento a valorar nuestro propio nacimiento. Cómo Jesús abre puerta para que cada uno de nosotros nazca a la vida eterna. Por eso vale la pena que hoy tú y yo oremos pidiéndole al Señor que su nacimiento abra nuestro corazón para que podamos participar del amor de Dios toda la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy Jesús te pedimos que nos permitas contemplar el misterio de tu nacimiento, para que desde el nacimiento que tú has tenido en medio del mundo, podamos también valorar el propio, podamos valorar el de aquellos a quienes amamos, podamos también cultivar el nacimiento de aquellos que vendrán después de nosotros. Permítenos vivir en tu amor, para que naciendo en la fe, podamos siempre cultivar ese deseo de vida en medio de nuestros hogares. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Cuídense mucho. Espero que podamos pronto reunirnos también para cualquier duda, cualquier situación que tengamos pendiente, y será un placer poder estar con ustedes. Cuídate mucho, obedeciendo a los papás, pero también honrándolos, dando lo mejor de nosotros mismos. Un abrazo fuerte. Agradecemos infinitamente la oración de nuestro sacerdote, el Padre Edgar de la Luz Vázquez, que muy amablemente nos ayudó a realizar la oración inicial para comenzar nuestro trabajo de catequesis. Así es que el día de hoy vamos a continuar con nuestro resumen de la clase pasada. Nosotros estuvimos viendo dos temas muy importantes. El primero de ellos fue la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. El ángel se aparece en la presencia de la Virgen y ella pues se asusta, pero el ángel le dice: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María no entendía esas palabras, mas sin embargo escuchó atentamente el aviso que el ángel tenía para ella. Dios le permite a María ser la madre de nuestro Salvador, de ese Salvador que fue prometido a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, desde que ellos fueron expulsados del paraíso después de cometer el pecado original. Así es que el ángel le pregunta a María que si ella acepta ser la madre del Salvador. Y así María acepta y se cumple esa profecía que nos hablaba de que una doncella iba a dar a luz y tendría un hijo. Y ese hijo es Jesús. Nuestro segundo tema
es la visita de María a su prima Isabel. También el ángel es portador de buenas noticias y le dice a María que su prima Isabel, a pesar de la edad avanzada que ella tenía, va a ser madre. Y entonces María no lo duda e inmediatamente va a su encuentro. No importa que la región donde viva Isabel sea una región montañosa y llena de peligros. Así María va a su servicio. Entonces, nosotros, ¿qué tan serviciales somos cuando los demás nos necesitan? Este ejemplo de María de decir sí y el ejemplo de María de ser serviciales que nos sirvan en nuestra vida diaria. Vamos a ver el día de hoy nuestra lección número 7. Esta lección es Acontecimientos de Navidad 2. Y en esta lección vamos a ver también dos temas como en la clase pasada. El primero de ellos es el nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores, y el segundo tema es la adoración de los magos. Así es que vamos a escuchar la palabra de Dios y de ahí nosotros iremos viendo qué nos dice Jesús a nuestra mente y a nuestro corazón. El nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores. En aquellos días, el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo, cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no teman, porque les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados. María, por su parte, meditaba todo esto en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios
por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 20. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este primer tema, nosotros estamos viendo el acontecimiento más importante de toda la historia. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un Salvador. Entonces imagínate qué hermoso que después de tantos años que Dios les hizo esa promesa al pueblo de Israel, a nuestros primeros padres, se viene a cumplir en Jesús. Pero vamos a ver un poquitito acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice así, que en aquellos días el emperador Augusto mandó un decreto. Tú a lo mejor has escuchado esa palabra. Un decreto es una orden, es un aviso. Entonces, este emperador manda este aviso a todos los habitantes del Imperio Romano. En ese tiempo estaba el Imperio Romano gobernando en muchas regiones. Así es que este aviso, este decreto también llega al pueblo de Israel y este decreto dice así, que todos tienen que ir a registrarse a su lugar de nacimiento porque se va a hacer un censo. Tú a lo mejor has escuchado esta palabra. En nuestra actualidad, cuando vienen a hacer un censo, lo hacen a domicilio. Las personas del gobierno mandan a una persona a tu casa y ahí preguntan cuántas personas integran a tu familia. Un censo nos sirve para saber cuánta población hay en un país. De esta manera, este emperador quería saber cuántas personas estaban inscritas al Imperio Romano. Y entonces, imagínate qué difícil, porque no mandaban a alguien a tu casa, sino tú tenías que ir a donde habías nacido. Y entonces esto era lo que iba a hacer San José. Él vivía en Nazaret, pero había nacido en Belén. Así es que tenían que atravesar prácticamente todo el país de Israel para poder llegar ahí. Pero había un detalle. Si tú recuerdas, en la lección pasada, María estaba embarazada, pero ese bebé era por obra y gracia de Dios. Así es que San José, el primero, cuando supo que María estaba embarazada y que ese bebé no era de él, pensó en dejarla, en alejarse. Pero sin embargo, un ángel le avisa que no debe de temer en tomar a María como su esposa. ¿Por qué razón? Porque ese bebé era hijo de Dios. Así es que San José toma por esposa a María y entonces él se convierte en el padre adoptivo del niño Jesús. Así es que José tenía que ir hasta Belén a registrarse y María ya estaba embarazada. Así es que ponte a pensar un segundito. Qué difícil travesía tuvo que haber sido para María estando embarazada y tener que ir a cumplir este decreto que ordenaba el Imperio Romano. Entonces no fue algo tan sencillo que tuvieron que realizar. Mas, sin embargo, cuando llegan a esta ciudad de Belén, por el mismo censo estaba todo ocupado. No es como ahorita que tú llamas, haces una reservación a un hotel, no. Tú tenías que ir y tenías que buscar un lugar donde quedarte. Y entonces ya era imposible encontrar algo que estuviera disponible, porque eran tantas las personas que habían ido a Belén a ese registro, ya no había lugar para ellas. Así es que el único lugar
que encontraron disponibles porque a María le llegó el momento, el tiempo de dar a luz, fue en un establo, en un pesebre, rodeado de paja, de animalitos. No hubo otro lugar y ahí nació el Hijo de Dios. Entonces imagínate, el Hijo de Dios pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido en el lugar más lujoso del mundo. Y sin embargo, Jesús nace en un lugar sencillo para demostrarnos que a veces los lujos no son lo necesario, lo indispensable. Pero la narración continúa y nos dice que había ahí mismo en Belén un grupo de pastores que cuidaban a sus rebaños por la noche. Y entonces ellos hacían turnos para poderlos cuidar. No era como dejamos ahí a las ovejitas a su suerte y a ver qué les pasa. No, porque en la noche principalmente era donde tenían más peligro. ¿Por qué razón? Porque los lobos las acechaban y entonces los pastores tenían que cuidar a sus ovejas. Así es que ellos estaban unos dormidos, otros cuidando a estas ovejas cuando sucede algo extraordinario. Mientras ellos cuidaban su rebaño, el ángel del Señor se apareció en medio de ellos y ellos se sorprendieron, se asustaron y el ángel les dice: no teman, hoy les he venido a traer un gran anuncio. Y entonces, este anuncio que el ángel le da a los pastores es el siguiente: les anuncio una gran noticia. El día de hoy les ha nacido un Salvador. Este Salvador será alegría para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido un Salvador en Belén, en la ciudad de David. Y esta es la señal. Lo encontrarán envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Y en ese momento una multitud de ángeles comienzan también a cantar y a alegrarse por el nacimiento de nuestro Salvador. Y ellos entonan un canto hermosísimo que dice así: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. A lo mejor tú probablemente has escuchado alguna vez estas palabras, claro, en la Santa Misa. Entonces nosotros recordamos en ella estas palabras que los ángeles le cantan a Dios por la alegría de que nació nuestro Salvador, que es Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los pastores a continuación? ¿Se quedan ellos asustados y con el mensaje nada más para ellos? No, ¿verdad? Lo que hacen ellos es ir a ver si realmente son ciertas estas palabras que el ángel le dijo. Así es que a toda prisa y con toda la emoción van a ver a la ciudad de Belén y efectivamente encuentran a María, a José y al niño Jesús. Y ellos inmediatamente comienzan a platicar todo lo que les sucedió. Imagínate, María, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá sentido? Ella pensaba que nadie se había enterado del nacimiento de Jesús. Pensaba que solamente ella y José eran los únicos que sabían que era hijo de Dios. Pero sin embargo, Dios se lo quiere manifestar a los pastores que son del pueblo de Israel, para que ellos a su vez le comuniquen a todos los demás esta gran noticia de que Dios lo que promete lo cumple. Entonces fíjate qué bonita estas palabras que dice las Sagradas Escrituras acerca de María, que ella guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. María
no las compartía a las demás personas. Ella, sin embargo, todo lo guardaba en su interior, en su corazón. A lo mejor ella no entendía todo esto, pero sin embargo todo lo atesoraba en su corazón. Y gracias a esto, nosotros conocemos muchas cosas de la infancia de Jesús. Gracias a María se conocen todos estos detalles tan hermosos del Evangelio. Entonces, tú igual tienes esta invitación el día de hoy, que todo lo que vas aprendiendo en el catecismo lo guardes también en tu mente y en tu corazón. Vamos a ver a continuación nuestro tema número 2, la adoración de los magos. Vamos a escuchar la palabra de Dios y después meditaremos un poco acerca de ella. Adoración de los magos. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oír, el rey Herodes se asustó y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con cuidado sobre este niño, y cuando lo encuentren me lo comunican, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvieron encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entonces entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a donde Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar la palabra de Dios y ahí nos dice que Jesús nace en una ciudad. Esta ciudad es Belén. A continuación te voy a mostrar un mapa de la ciudad de Belén para que tú lo ubiques en este país de Israel que es el pueblo de Dios. Nos dice la palabra de Dios que en esos tiempos quien reinaba en Belén de Judea era un rey. ¿Recuerdas cómo se llama este rey? Sí, muy bien, es el rey Herodes. Este rey era muy conocido por su crueldad, porque él no tenía piedad ni compasión de nadie. Entonces este rey era un rey muy ambicioso y era un rey que era bastante malo.
Y entonces nos dice aquí la palabra de Dios que de repente aparecen unos magos de Oriente. Entonces, estos magos, ¿a dónde se dirigen? Ellos, por educación, van primero a donde está el rey Herodes y le dicen algo muy importante. Nosotros hemos visto desde Oriente una estrella. Imagínate, no cualquier señal, no cualquier estrella, una estrella muy especial que ellos venían viendo desde Oriente, es decir, desde tierras muy lejanas. Y lo primero que le preguntan al rey es: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella desde Oriente y hemos venido a adorarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué sucede con el rey Herodes? Él se asusta por estas palabras y con él todo el pueblo. ¿Por qué crees que se asusta? Porque él, así como era de ambicioso, él pensaba que era el rey de los judíos, cuando realmente no lo era, porque ese rey acaba de nacer y unos magos vienen siguiendo esta estrella que es diferente a todas las demás y les está avisando que el Salvador ha nacido. Y ellos vienen a una cosa, a adorarlo. Entonces imagínate, al rey Herodes esto no le pareció. Y luego manda a consultar con los escribas, con los maestros de la ley y les pregunta: a ver, díganme, según ustedes, ¿dónde debe de nacer este Mesías, este rey? Y ellos le dicen que hay una profecía donde habla de la ciudad de Belén, que aunque es una ciudad pequeñita, de ahí saldrá un gran gobernador para todo este pueblo. ¿Tú recuerdas esta profecía? Sí, ¿verdad? Ya la vimos en la clase antepasada. Entonces, imagínate, aquí vemos nosotros cómo Dios va cumpliendo cada una de esas profecías, de esas promesas en Jesús. ¿Tú crees que los magos eran judíos? Si ellos venían de Oriente, no, ¿verdad? Ellos eran de otros países y sin embargo ven esta señal en el cielo. Y entonces ellos dejan todo y van a seguir esta estrella porque saben que es una estrella especial. A lo mejor ellos no conocían la historia del pueblo de Israel, a lo mejor ellos no habían escuchado hablar de las profecías. Ellos eran de otro país, a lo mejor ellos tenían otro idioma, otras costumbres, pero sin embargo, algo vieron de especial en el cielo y esa fue una señal bien importante para ellos. Por eso preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Entonces imagínate, esta señal es una señal muy importante que ellos sí supieron observar. Muchas personas tienen la idea, cuando escuchan la palabra magos, que eran como los que ahora vemos en las fiestas infantiles, que a lo mejor sacan del sombrero el conejo, te hacen trucos y algo así. No, en los tiempos de Jesús se les llamaban magos a las personas muy estudiadas, muy preparadas. La gran mayoría de los magos eran astrónomos, es decir, que estudiaban los astros. Muchos de ellos tenían grandes conocimientos. Entonces eran unas personas muy preparadas y ellos, al observar el cielo, se dieron cuenta de esta señal importantísima. Y como te dije, ellos dejaron su casa, dejaron sus tierras y vinieron a adorar
a ese rey que acababa de nacer. Cuando los magos llegan al lugar donde se detiene la estrella, entran a esa casa y ahí encuentran a María, a José y al niño Jesús. Inmediatamente ellos se postraron ante él, es decir, lo adoraron. Entonces imagínate, ellos, a pesar de que tenían estudios, que tenían dinero, no les importó que a lo mejor el lugar fuera un lugar humilde y sencillo. Ellos lo adoraron, se postraron y no solamente fueron a adorarlo, sino le llevaron 3 obsequios muy importantes por su significado. El primero de estos regalos es oro. En los tiempos de Jesús, quienes tenían oro eran los reyes. Así es que este mago va y se presenta con Jesús y le ofrece este primer don, este primer regalo, que es oro. Y con esto le da a entender que este bebé que acaba de nacer va a ser un rey. El segundo de estos dones que le presentan los magos es incienso. A lo mejor a ti te ha tocado ir a alguna celebración, alguna misa, donde el padre utiliza ese incienso y con ese incienso lo utiliza precisamente ahí en la misa, en el altar. Y entonces en los tiempos de Jesús ese incienso también se utilizaba en el templo y ese incienso era ofrecido a Dios. Entonces este mago, al darle este segundo regalo, le está dando a entender a las personas que ese niño es Dios. Este tercer regalo es mirra, y la mirra es una planta roja muy amarga. Esta planta la molían, la trituraban, la mezclaban con algunos otros aceites y luego hacían bálsamos que untaban en la piel. Entonces, esta mirra la utilizaban muchas veces para curar enfermedades, dolores. Y con esto, este tercer rey mago le da a entender a Jesús que él va a pasar por muchas cosas muy amargas, va a sufrir mucho y nos da a entender a nosotros que ese bebé que acaba de nacer es hombre. Así es que con estos 3 regalos que le dan los magos al niñito Jesús, nosotros vemos que Él es Rey, Él también es Dios y también es hombre. Entonces, ve todo lo que pasó en esta visita de los magos a Jesús. Lo vienen a adorar personas de otros países, ya no solamente del pueblo de Israel. Y no lo vienen a ver ahora unos humildes pastores, lo vienen a ver personas muy importantes. Y le vienen a traer también regalos especialísimos: el oro, el incienso y la mirra. Y María seguía meditando todas estas cosas en su mente y en su corazón. Y fíjate lo que sucede con los magos. En sueños son avisados de que el rey Herodes les quería poner una trampa, porque él les dice: vayan a ver dónde está, y vienen y me dicen para yo también irlo a adorar. Que eso no era cierto. Él lo que quería era que el niño no existiera para él ser el único rey del pueblo de Israel. Y sin embargo, los magos reciben este anuncio en sueños y se van a sus tierras por otro camino. Jesús es ese Salvador
que Dios prometió al pueblo de Israel. Y hoy viene a este mundo a salvarnos. Como conclusión de estos dos temas, vamos a tomar lo siguiente. Del tema del nacimiento de Jesús y del anuncio a los pastores, recordemos que Jesús viene a este mundo y nace en un pesebre. Esto quiere decir que Jesús nos está enseñando a nosotros el valor de la humildad. Así es que hay veces que tú te puedes enojar porque tus amiguitos, tus primos, tienen o les compran cosas caras o cosas de marca y a lo mejor tus papás no pueden en este momento hacerlo. Entonces, de verdad, no te enojes ni te molestes con ellos. Recuerda que el niño Jesús nació en un lugar muy humilde, muy sencillo, y él siempre estuvo muy conforme con lo que sus papás le pudieron dar. Jesús nos enseña el día de hoy el valor de la humildad y de la sencillez. Y en nuestro segundo tema, que fue la adoración de los magos, aquí vemos otro ejemplo muy diferente, que a pesar de que tú, cuando seas grande, o tus papás en este momento, que a lo mejor muchos de ellos tienen una carrera, una licenciatura, a lo mejor tienen un buen trabajo, a lo mejor tienen dinero, a lo mejor tienen un coche, un carro. No importan los bienes materiales que tengamos. Los Reyes Magos nos están enseñando que todo es importante, pero lo principal va a ser ir y postrarnos a los pies de Jesús, porque con Jesús lo podemos todo. Sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Así es que cuando tú crezcas, tengas una carrera, un estudio, no te debes de sentir más que los demás. Por el contrario, recordar a estos magos con qué sencillez vinieron y se postraron a los pies de Jesús. Y recordar estos tres dones que le dieron: oro, incienso y mirra, que nos recuerdan que Jesús, aparte de ser Hijo de Dios, aparte de ser nuestro Salvador, es Rey, es Dios y también es hombre. Damos gracias a Dios por habernos permitido terminar nuestra sesión virtual del día de hoy, y lo hacemos de la manera más bonita hacia la Virgen María, haciendo una oración en la que le pedimos a ella que nos acompañe y que nos ayude a meditar como ella lo hacía. Así es que te invito a que pongas tus manos a la altura de tu corazón y digamos todos: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerda que se van a estar mandando las actividades del día de hoy a través del grupo de WhatsApp. Recuerda, tienes dudas, preguntas, inquietudes, mándanos un mensajito de texto y con todo gusto responderemos a todas esas inquietudes que por ahí estén guardadas. Me despido, no sin antes dejarles un cantito que espero les ayude para que ustedes sigan y continúen meditando la palabra de Dios. Si Él nos permite, nos estaremos viendo en próximas sesiones. Hasta luego. Bye bye. Niño Dios, que naciste
quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios, hoy te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría